Buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarme en esta noche. Trono a la cruz. Vamos a ver nuestras Biblias. El libro de Filipenses. Ok. Más que problema de este. Vale. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 8. Filipenses 2, versos 6 al 8. Dice la palabra de Dios sobre Jesucristo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo por la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué les parece si con estas palabras nos ponemos en pie y vamos a orar? Oramos. Eterno y poderoso buen Dios, tú que moras en lo alto de los cielos, a ti sea la honra, la gloria, el poder y la gracia por la eternidad. Gracias, buen Dios, por estar aquí presente por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender el ministerio sacerdotal que tú has tenido con nosotros. Ayúdanos a comprender el plan de salvación que nos hará a nosotros felices por la eternidad estando a tu lado. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender lo que has hecho por nosotros. En tu nombre, buen Jesús, pedimos y agradecemos. Amén. 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 ¿Conocen sobre el santuario? ¿Quiénes de aquí saben sobre el santuario? ¿Saben cómo era el sacrificio? ¿Hasta dónde iba el penitente y todo el asunto? ¿Pocos? El Señor creó el santuario como un sistema para que el hombre pecador pudiera recibir el perdón. ¿Se escucha bien en el fondo? Ok. Para que el hombre pudiera recibir el perdón. El hombre que pecare tendría que morir. Con lo cual el Señor dijo, para que no muera el hombre, vamos a crear el sistema de sacrificios. Va a coger un cordero limpio y sano, y va a depositar los pecados en él, y él va a morir en sustitución del hombre. Esto representaba lo que Cristo más adelante iba a hacer. Nos ponemos en la tarea. ¿Se imaginan ustedes el pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Se imaginan a la tribu de David? Mi tribu, de David Salatán, preparándose para el cordero. Cogen y hacen provisión a principio de año. Hacen todo, cogen los ahorros que tienen, compran el cordero. Este cordero tiene que tener un especial mimo, un especial cuidado, porque cuando el día de la expiación lo lleven al sumo sacerdote o al sacerdote que esté en turno, él lo va a examinar, él lo va a mirar de pies a cabezas, que no tenga ninguna mancha, que no tenga ninguna pierna rota, que no tenga una pezuña partida, que no tenga ni siquiera un parásito. Tiene que cuidarlo con tal mimo que como llegue a tener un defecto, no le sirve. Entonces, el padre consciente de ello y la madre consciente de ello, ¿a dónde lo llevan? A la casa. Y está ahí el corderito en la casa en medio de sus hijos. Está en medio de Elizabeth, Samuel, Sarai. El corderito se hace uno más de la familia. Y corretean y tienen cuidado y especial mismo en la casa. No vayan a llevarlo muy lejos, que se mancha, no vayan a llevarlo muy...
un mimo tan especial, un cuidado tan especial, el cordero se hace ya parte de la familia. Cuando llega el tiempo para el sacrificio del cordero, empieza la peregrinación de todos los ciudadanos hacia Jerusalén, dependiendo de la localidad donde se encuentre dicha familia. La familia coge, hace su carreta, sus víveres, sus caballos, sus animales de carga y empiezan a salir. ¿Con quién tienen especial cuidado en ese viaje? Con el cordero. Es un miembro muy importante en la familia porque de él depende el perdón de los pecados de toda la familia. ¿Y eso debido a qué? Génesis 3, versículos 6 y 7 nos muestra por qué esta familia cada año tiene que alistarse con un cordero y llevarlo en peregrinación hacia Jerusalén, hacia el santuario. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7. No es, perdón, sí, tiene razón. Génesis 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se hizo túnicas de pieles y en ese tiempo no había, ellos acababan de salir de la mano de Dios y estaban desnudos, se dan cuenta que están desnudos. ¿De dónde creen que sale la piel? Apocalipsis capítulo 13 verso 8 nos dice: y el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Aquí vemos la figura de Cristo siendo inmolado y al Padre enseñándole a la santa pareja que en un futuro el Mesías, un hombre perfecto, salido de la misma presencia de Dios, iba a perdonar sus pecados, como lo llamó Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A pesar de las muchas advertencias que tuvo la santa pareja en el huerto del Edén, a pesar de haber caminado con Dios día a día, a pesar de que los mismos ángeles le estuvieran contando sobre el tema de la rebelión, la santa pareja cayó en pecado. A pesar de que la santa pareja sabía que Satanás estaba como león rugiente buscando a quien más hacer caer, la santa pareja cayó. El adversario está buscando sitio donde morar, y esto no es garantía de la salvación del hombre. Todos tenemos un poder grandísimo que controlar, y es a saber, el dominio propio a la hora de tomar decisiones. Y la decisión que tomó la santa pareja trajo consigo un problema grave. La sierva del Señor, en Patriarcas y Profetas, habla sobre la gravedad del caso. Capítulo 4 de Patriarcas y Profetas: la caída del hombre llenó de tristeza todo el cielo. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales hubo lamentos por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podría satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente
uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el mismo cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a las profundidades de la desgracia para rescatar a la raza caída. Ahora, para que el hombre pudiera hallar gracia y misericordia para poder así acercarse a la misma presencia de Dios de nuevo, debía morir. Pero, ¿qué le valía a Dios la presencia de un ser muerto? Dios no es un Dios de gente viva. Si el hombre debía morir. Pero, ¿a quién no les gustan los inventos de Dios? ¿Los inventos de Dios no son maravillosos? Los inventos de Dios son gloriosos, son maravillosos, son estupendos. Génesis 3:21 nos vuelve a decir y a recordar el invento de Dios. Un hombre va a dar la vida por ustedes. Yo los cubriré de estas pieles que representan a aquel que los va a cubrir a ustedes. Aquí vemos el primer sacrificio desde la fundación del mundo. Pero al hombre esto le fue como costumbre, un hábito más. Pasaba el tiempo y eso ya se pasó de generación en generación y el hombre ya se acostumbraba a pecar. Por ahí hay un dicho popular: a mí no me preocupa, el que peca y reza, empata. Y así se le volvió costumbre al hombre, algo rutinario. Y Dios quería que el hombre supiera lo que le iba a costar al propio hombre la salvación y que ello no dependía de él. Esto se llama gracia. Romanos 5:20 nos lo muestra más abiertamente. Romanos capítulo 5 versículo 20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿No es maravilloso? El hombre merecía estar perdido, el hombre merecía morirse, y cuando sobreabundó el pecado, llega Dios y dice: yo les doy mi gracia. ¿Qué hace Dios? Así que vemos a Dios estableciendo un lugar de morada para que el hombre, por medio de un intercesor y un sustituto, pudiese acercarse a la misma presencia en el santuario. Ayer veíamos que el Señor se negaba a separarse del hombre. Dios se negaba que el hombre siguiera apartándose. Él establece el santuario que era administrado por un hombre y que el perdón era recibido a través de un cordero. Y ahora vemos aquí a la familia caminando en peregrinación hasta el lugar, caminando con el cordero para pedir perdón por sus pecados, yendo y dirigiéndose a la santa ciudad, a Jerusalén, donde se encontraba el santuario. Y los niños felices y caminando con el cordero, con su amigo, con su hermano, uno más de la familia. Y los padres compungidos y preocupados para saber cómo iban a hacer otro año más para sacrificar el cordero que tanto cariño y apego había cogido por los niños. Mientras la pareja que iba caminando, dijimos que se llamaba la tribu de David Salazar, iba caminando, iban interrogando y preguntándose, expiando los pecados, cuáles pecados iban a poner el cordero, que no se les olvidase ninguno, porque como se les olvidase alguno, el sacrificio de pronto no podía ser acepto, podían morir. Tenían que ir camino allá buscando la forma de expiar sus pecados. Llegan a la ciudad, se acercan al santuario. Como cordero fue llevado al matadero y no dijo nada.
Los corderos son los animales más inocentes y más calmos que ustedes puedan ver. Allí en el santuario no se escuchaba un alarido, un chillido, no se escuchaba nada de ningún animal mientras era sacrificado. Y allí va el padre con el cordero, la madre ceñida con los niños, mirando impaciente a ver qué pasa. Los niños miran al papá que toma el cordero, lo carga. Mamá, ¿qué está haciendo papá? Están viendo a un hombre en el fondo, manchado, ropas blancas y manchado de sangre. Mamá, ¿pero qué pasa? ¿Por qué ese hombre está en el fondo? ¿Y qué le están entregando a papá? Llega papá, entra, coge el cordero, es revisado. Esto es lo que a mí más me entristece. Que no miraban nunca al hombre, nunca miraban la condición del pecador, solo miraban al cordero, el hombre tan pancho. Y llegaban y entregaban el cordero, lo ponían ahí y empezaba el sacerdote a mirar los ojos, las orejas, las patas, todo está correcto. Este cordero sirve por expiación de sus pecados. Y entonces se lo entregaban al hombre y le entregaban el cuchillo. Pero mamá, ¿qué es lo que va a hacer mi papá con el cuchillo? ¿Qué le acaban de entregar? ¿Qué va a hacer con nuestro corderito? Lamentablemente, el papá coge y degüéllalo al cordero y lo mata, después de haber depositado sus pecados. Y el padre arrepentido, mirando al fondo a sus hijos llorando porque su padre acaba de matar al cordero: Señor, ya no más, no voy a volver a pecar, no voy a volver a hacer esto, perdóname. Sale ese hombre del santuario, verdaderamente arrepentido, hasta que se le olvida. Y año tras año ocurre lo mismo. El pecador no camina más allá. El pecador se queda en la puerta del atrio. El pecador se va a su casa siendo expiado sus pecados. Ahora viene la labor del sumo sacerdote, quien en el santuario procede primero a lavarse las manos y a limpiarse para coger el cordero. En el altar de sacrificio coge la sangre para perdón de los pecados del penitente y empieza su camino hacia el santuario. Entra en el santuario con la sangre en la mano, la luz que le alumbra todo, el alimento que le da la fuerza hasta llegar al altar del incienso. Y hace una oración por el pecador arrepentido y sube el olor fragrante, pero mancha el santuario con la sangre del cordero. Y así todos los pecados que eran de ese hombre, de esta familia, son traspasados al santuario. Y el santuario queda mancillado. El sacerdote suplica detrás del velo que se encuentra el arca del pacto. Y suplica esperando que toda súplica llegue al trono de la gracia como olor grato para hallar gracia y alcanzar misericordia para la oportuna salvación, para el oportuno socorro. Y como leímos al principio, el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Allá en el cielo, un tiempo atrás, hubo una conversación. Zacarías, en Zacarías 6:13 lo llama el consejo de paz. Una conversación misteriosa porque había transgredido la ley en el cielo, se había pecado en la tierra y debían formar un plan para salvar al hombre. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación y se encontraban en el trono
en el arca del pacto, en la Shekinah, como llamaban en el santuario, en la misma presencia de Dios. Y el Padre decía, ¿qué vamos a hacer? Solo uno igual a Dios puede salvar al hombre. Dios no escatimó nada y ahí mismo se ofreció Jesucristo y dijo, yo voy a morir por él. Y aquí vemos el altar del incienso. Vemos a Cristo intercediendo como olor grato por la raza caída. Vemos a Cristo diciéndole al Padre, y yo voy a ir en rescate del hombre. Vemos que el hombre viene en peregrinación a acercarse a Dios y el sacerdote lo acerca al trono de la gracia. Pero el cielo no se queda quieto y viene desde el trono de la gracia a buscar al hombre. Y el Padre le dice, pero no puede ser tal cosa. ¿Cómo usted, mi hijo amado, en quien mi alma se contenta, va a hacer un sacrificio por el hombre? Y si no lo aceptan, es un riesgo que voy a pasar por amor a ellos. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación. El consejo de paz llama a Zacarías en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero el cual fue muerto desde el principio del mundo. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte de la raza culpable. Pero Juan 3:16 nos dice, de tal manera, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera, de tal tamaño, de tal forma. Solo dice eso, de tal manera. Y entonces dice Cristo, pero Padre, déjame entregarme a ellos. Y se sitúa en el candelabro, porque dice Juan 8, él mismo lo dijo, él mismo está narrando en la tierra la conversación que tuvo con el Padre. Juan capítulo 8, la misma conversación que se tuvo allá en consejo, él se la estaba mostrando al hombre. Verso 12, y le dice, Señor, Padre, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Déjame, yo lo rescato de las tinieblas del pecado. Deja que yo sea la luz para que se puedan acercar al trono de la gracia. No, hijo, todavía no lo veo. Juan 8:35. Señor, ellos necesitan de la fuerza, necesitan alimentarse, necesitan el pan de vida, necesitan el maná que cae del cielo. Yo seré para ellos. Juan 8:35 nos dice, y él es... No, Juan 6, perdón, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo voy a hacer la propiciación de ellos. Yo voy a entregarme a ellos. Me voy a entregar por ellos para que tú los perdones. Ante tales argumentos, ante la terquedad divina de Cristo Jesús, el Padre no ve otra forma que dar a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Y esa conversación tan triste subió en olor agradable a Cristo y a Dios Padre y a Dios Espíritu. Segunda de Corintios. Miren lo que Cristo es para el Padre.
Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Me puedes traer, Claudia? ¿Puedes traer a los niños ahora, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 15 y 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Perdón, segunda de Corintios. No, segunda de Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque para Dios somos olor grato de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo Jesús. Los ángeles incluso se ofrecieron cuando el Señor Jesús se sienta con ellos a comentarles el plan de salvación que se había hablado en el atrio, porque ellos estaban esperando, expectantes, esa conversación. Y ellos no podían entender, ellos no podían ver que su Salvador tendría que dar la vida por ellos. Con lo cual todos los ángeles se pusieron en lista y dijeron: Señor y Dios nuestro, permítenos a nosotros tomar el lugar tuyo para morir por la raza caída. ¿Pero ustedes creen que eso hubiera sido suficiente? Solo la sangre de Cristo trae salvación. Con ese himno, con ese coro, vemos el contraste. El hombre acercándose a Dios y Dios acercándose al hombre. El santuario es la prueba palpable de que Cristo no nos quiere abandonar, no nos quiere dejar a nuestra suerte. Jesús caminó a encontrarse con la raza caída para volverlos a la presencia del Padre que pagó con su misma vida. ¿Quieres poseer la santa virtud de la terquedad de Dios y no cejar en tu empeño de acercarte a Dios? ¿Quieres cambiar eso que antes hacías y tu terquedad te hacía alejar de Dios y ahora ser terco como Dios y acercarte y aferrarte a Él? ¿Quieres tener acceso directo al trono de la gracia? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu único mediador y redentor? Para que todo esto ocurra, debes de cejar en tu empeño de alejarte de Dios. Cristo Jesús no se fue en su empeño en dejar el trono para venir aquí a hacerse hombre y llevarte como olor fragante delante del Padre y redimir tu vida para siempre.